Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar las diferentes vitaminas que tenéis que utilizar en los diferentes casos, pues de un perro que está desnutrido, un perro que no quiere comer, un cachorrín que tenéis que tirar para adelante, un perro mayor que está muy delgado o desnutrido también, etcétera, etcétera, etcétera. Las iremos contando cada una de ellas, qué funciones tienen y cómo se aplican. La vitamina A, conocida también con el nombre de retinol, es una vitamina, iba a decir vacuna, de tipo liposoluble. Quiere decir que es una vitamina que se va a poder almacenar en cierta cantidad en el cuerpo del perro. La vitamina A la veréis también referida con el nombre de retinol. ¿Para qué sirve la vitamina A en el cuerpo? Pues la vitamina A va a participar sobre todo en la formación de queratina, es decir, a nivel del perro en todo lo que son sus faneras, por ejemplo las uñas de las pezuñas, el aspecto del pelaje, ciertas partes del hocico. Es muy importante para la correcta formación de ese tipo de tejidos unos niveles óptimos de vitamina A. También la vitamina A es muy necesaria para la protección de los epitelios, especialmente del epitelio de la visión a nivel de la retina. Es también una vitamina que tiene un papel muy importante en todo lo que es el sistema renal del perro y en la reproducción. Y debéis tener también presente que la vitamina A es una vitamina protectora, como os he dicho, de epitelios, pero ya no solamente de la retina, sino especialmente de todos los epitelios que están en contacto con el exterior. Me refiero, por ejemplo, a los epitelios de la tráquea, bronquios y demás, que sabéis que están en contacto con el aire para el intercambio gaseoso y que podamos respirar, pues estos epitelios se van a ver defendidos frente a la acción de radicales libres del exterior gracias a buenos niveles de vitamina A. Está indicada para perros que pues tienen bajas sus defensas después de una enfermedad o que están atravesando una enfermedad general o que tienen una diarrea, para recuperarse posteriormente de la diarrea y recuperar el epitelio de la mucosa. Va a ser muy importante tener una cantidad adecuada de vitamina A en reserva. Las vitaminas del grupo B van a ser las vitaminas que más tenéis que tener presente para recuperar a perros con anemia, perros que hayan perdido mucha sangre. Puede ser perros que hayan perdido sangre por una diarrea con sangre, perros que hayan perdido sangre con vómitos con sangre, que tengan hemorragias internas. Y el otro gran uso que va a tener este tipo de vitaminas es que tienen la capacidad de ser protectoras de los nervios. ¿A qué me refiero? Un nervio, os voy a poner el ejemplo que pongo siempre de un cable de luz. En un cable de luz veis que hay una parte de cobre, que es el interior, que sería el nervio, y envolviendo a ese cable de luz siempre hay un plástico. A este plástico, a nivel de los nervios, serían las vainas de mielina. En muchas enfermedades, como por ejemplo el moquillo, el virus del moquillo ataca estas vainas de mielina, es decir, ataca al plástico que recubre al cable de cobre. Al atacar a esa vaina de mielina, se produce una desmielinización del nervio y como consecuencia las graves consecuencias que tiene el moquillo, sobre todo en fase nerviosa, cojeras, animales que tienen tics nerviosos. Bueno, ya los conocéis y si no, os pongo aquí un vídeo explicándoos todo sobre el moquillo. Pues bueno, la vitamina B y especialmente las vitaminas del grupo, la vitamina B12, lo que van a hacer es evitar en muy buena parte que el virus ataque a estas vainas de mielina, con lo cual si tratamos al principio del moquillo a nuestro perro con un complejo de vitaminas de tipo B, el riesgo de que ese perro evolucione hacia un moquillo nervioso va a ser muy inferior. Y esto es fundamental. Pensar que en todas las clínicas, cuando nos llega un perro con moquillo, tenemos nuestro frasquito de vitaminas B, complejo, con todas las vitaminas B que hay, la B1, la B6 y especialmente la B12, como os he dicho, para
automáticamente, como complemento al tratamiento antibiótico y antipirético que te podamos dar, damos siempre vitaminas del grupo B. Y también forma o tiene gran importancia en la producción de fibra muscular. De manera que en un perro especialmente desnutrido, que está muy delgadito, que no come y que el músculo se le ha podido atrofiar un poco, es muy importante dar vitaminas del grupo B. Y estas vitaminas del grupo B van a hacer que, primero, haya más hemoglobina y mioglobulina, que es la proteína que va a formar las fibras musculares de los músculos. De ahí su importancia. Es decir, para cualquier perro, especialmente que haya tenido una diarrea con sangre, o un vómito con sangre, o que esté simplemente desnutrido o inapetente, las vitaminas del grupo B van a hacer que en menos tiempo recupere toda su masa muscular. Y esto, creedme que es muy importante. La vitamina K, especialmente la vitamina K1, es una vitamina del tipo liposoluble, es decir, es una vitamina que se va a acumular en los tejidos del perro, especialmente los tejidos grasos. Es una vitamina cuyo principal papel, cuya principal función es participar en la hemostasia del perro. ¿Qué es la hemostasia? Pues la hemostasia es todos los procesos que hacen que un perro deje de sangrar. Cuando nos hacemos una herida en la piel, pues veis que poco a poco va cicatrizando. Eso es la hemostasia. Pues imaginaros la hemostasia por todo el cuerpo. ¿Y por qué os he dicho que es importante esta vitamina? Pues es importante sobre todo porque la debéis tener en casa como prevención a que vuestro perro sufra un envenenamiento por raticida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de raticidas están formulados a base de una molécula que se llama warfarina. La warfarina es un producto que químicamente es muy similar a la vitamina K1. Entonces, cuando la rata o accidentalmente un perro ingiere la warfarina, su organismo dice, bueno, tengo vitamina K, no produzco vitamina K, porque nota que tiene, aunque no es vitamina K, que es un veneno. Y al no producir vitamina K, pues empiezan los problemas. Cualquier hemorragia que tiene interna, cualquier proceso que cursa con falta de hemostasia, pues el perro no cierra las heridas. De hecho, el síntoma más característico de las intoxicaciones o de los envenenamientos por raticida van a ser los hematomas en la piel. Es decir, el animal de forma normal se da un pequeño golpe y eso queda ahí. Se sale sangre de los vasos y los vasos no cicatrizan, los vasos sanguíneos. La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es, digamos, la gran vitamina protectora de, no solamente el sistema inmunitario, sino en general todos los epitelios, en especial del árbol respiratorio del perro. De hecho, estaréis cansados de oír, porque en humanas se recomienda muchísimo y además ahora con el COVID todavía más, que para proteger nuestros bronquios, tráquea e incluso a nivel pulmonar de la acción de virus como el de la gripe, e indirectamente se ha puesto de moda también con el COVID, pues tener niveles altos de vitamina C. ¿Para qué es importante la vitamina C? La vitamina C va a ser importante para la formación de vasos sanguíneos, es decir, de tanto de venas como de arterias y demás, de músculo, muy importante, de dientes, pensando por ejemplo en el caso de los cachorros con problemas de dentición, pues la vitamina C va a ser una vitamina muy importante para el buen desarrollo de todo lo que es mandíbula y dientes de cualquier cachorro. La vitamina E es la gran vitamina que evita la degradación de grasas. Y pensar que, por ejemplo, las membranas de las células, lo que separa a la célula de otra célula, está formada básicamente por grasa. Imaginaros, os lo pongo como ejemplo, que la vitamina E se utiliza como conservante para evitar que las grasas se enrancien en alimentos precocinados, en piensos, en lo que queráis.
La vitamina E evita que la grasa que pones en cualquier alimento se estropee. Es un conservante natural. Es bueno, en cada país, aquí en España es el E, no sé cuánto, no sé qué, el número es un número largo. Pero básicamente es vitamina E. Y ese papel es muy importante, porque va a hacer que el metabolismo del perro funcione mucho mejor, que se degraden mucho menos las células y que sean más resistentes a la acción de agentes externos, que se forme mucho más músculo. La vitamina D es una vitamina fundamental para que se puedan absorber tanto el calcio como el fósforo. Fundamental. Y los beneficios que van a tener asociado la vitamina D van a estar ligados a los beneficios que tiene cualquier organismo si tiene unos niveles adecuados de calcio y de fósforo. Especialmente, como os podéis imaginar, los niveles de calcio óptimos pues participan, y de fósforo participan en la correcta formación del aparato óseo. Por lo tanto, va a ser una vitamina fundamental que deis a cualquier cachorro. Es fundamental que el cachorro tenga un buen acceso a vitamina D. Fundamental. Muy importante también la vitamina D, porque digamos que si hay una carencia de vitamina D, hay menos nivel de calcio y de fósforo. Y especialmente el calcio es un ion, es una sal que participa en la comunicación nerviosa de nervio a nervio. Con lo cual, si no hay una buena cantidad de iones calcio en sangre, debido a que hay una falta de vitamina D, pues pueden ocurrir problemas de inervación. Por ejemplo, animales pequeñines que presenten algún tipo de temblor, que presenten algún tipo de cojera, etcétera, pues puede estar relacionado con una falta de calcio en sangre e indirectamente con una falta de vitamina D.